en todos los iones, se detecta todo, todas las impurezas, todo sale ahí. En single solamente detecta el ion de peso molecular que usted seleccionó. Más específico, pero menos sensible. ¿Ok? Bien. ¿Otra pregunta? Ya que te invito, profe, el gas portador más eficiente, ¿cuál era? Yo pensé que era el helio, pero no era ese. No, el hidrógeno. El ¿Es hidrógeno ese? es el más pequeño. Hidrógeno. Entre más pequeño, es mejor por los índices de difusibilidad. Pero ya había dicho, el problema del hidrógeno es que es explosivo, pero es el más eficiente. Y yo le puse el caso que dice que hicimos trabajo de investigaciones con el hidrógeno para tener una velocidad de análisis de segundos, ¿no? Es rapidísimo, pero el problema es que el gas que sale de la columna hay que quemarlo. Hay que poner un colector de gas y quemarlo, porque si no se explota el laboratorio. Pero el hidrógeno, nadie le gana. Es el gas portador más pequeño que hay, más volátil y mejor que hay. ¿Okay? Pero bueno, el que le sigue entonces sería el helio, que tiene peso molecular de 4. El hidrógeno tiene de 2. Y de ahí para adelante, ¿no? El nitrógeno, que tiene 28, que es peor todavía porque pesa más. Sí, los coeficientes de difusiones van cambiando enormemente. ¿Ok? ¿Otra? Para mí mismo ese examen me confundió la del analizador de masas para GC de alta resolución. ¿Cómo comienza el problema? La pregunta es, ¿el analizador de masas para GC de alta resolución es el analizador de masas? Para GC de alta resolución. Ya. Mira esto. Transformada Fourier, no. De baja resolución. Trampa iónica tampoco. No puedo. Tiempo de vuelo. Yo puse decir la tengo mala. Sí. Acabo de ver que el gancho no me aparece. Estos son errores que hace el, ¿cómo se llama? El programa. Y le puse el gancho, pero no a la hora de salvarlo, no. Yo no me di cuenta hasta que usted reclame. Todo se ve bien. Entonces, bueno, si yo voy a hacer el cambio aquí. Yo voy a ponerlo hecho. ¿Ok? Eso se va a cambiar en el examen. ¿Ok? A la hora que yo pase la nota, ¿ok? Me va a aparecer ese cambio y yo lo voy a poner. Yo le vuelvo a subir la nota. Cualquier reclamo, usted lo pone. En teoría, el que sacó eso bien debe salir 5 puntos más. ¿Ok? Ahora mismo el Classroom está haciendo ese cambio. ¿Ok? Pero yo al final yo cojo la nota final, yo lo vuelvo a pasar en mi hoja de calificaciones. ¿Ok? Con todos los cambios. Porque así como usted está haciendo eso ahora, pues yo le dedico tiempo a esto. Porque hay errores tipo digitales, ¿no? Yo no me di cuenta. A mí me sale bien. Así que ya tengo que hacer, ese cambio ya se hizo. Me queda por hacer el de los 7 puntos. Ahora yo, cuando termino con usted, me pongo a hacerlo de una vez. Tengo que hacerlo con calma. Ok, sí, ahí había un problema. Ya lo acabo de corregir. Bien, ¿algo más? De ese mismo examen, el de la técnica de ionización de GCM es que produce un ion molecular más definido es... Perdón, la técnica de ionización de GCM es que produce un ion molecular. Más definido. Sí. Es ionización química. Ok. Porque ahí sí, ahí la masa madre, sí, el peso molecular, el ion molecular, sale bien definido, no se rompe. Porque la energía
de ionización química es muy baja. Se no da tiempo a que se rompa toda la molécula. Así que se ioniza tan lento que aparece el pico. Pero cuando usted lo bombardea con electrones, se rompe toda la molécula y no aparece mucho el ion molecular. ¿Okay? Entonces, a veces desaparece. Por eso, si usted quiere determinar el peso molecular de una sustancia por masa, tiene que bombardearlo con ionización química. ¿Okay? Si no, no le sale el pico a veces, no le sale. ¿De acuerdo? ¿Ok? Sí, profe. Ok. Venga, otra duda. Profesor, y el de Headspace. Ajá. El Headspace es una técnica de concentración. ¿Okay? Sí, pero el tipo ¿se utiliza para el tipo de muestra volátil, poco volátil, iónica o cuál era? ¿Dónde está eso? ¿Cómo comienza el enunciado? Lea el enunciado. El análisis Headspace se utiliza El para... análisis, el análisis. Esto está por orden aquí. El análisis Headspace. Se utiliza para compuestos volátiles, sí. Es correcto. Y está el ganchito aquí. Ya me tienen asustado ustedes con eso de los ganchos que no me aparecen y no sé qué pasa. Pero sí, está bien. Volátiles tiene el ganchito. ¿Algo más? ¿Alguna otra? Gracias. Profe, yo tengo Sí, otra. diga. La técnica de inyección en columna se utiliza cuando la muestra es, le puse muy estable, pero no sé. ¿Cuál es la respuesta correcta? De ahí mimito. Sí, el mismo parcial. La técnica De inyección en la columna. La técnica, análisis, la técnica de inyección en la columna, ok. Se utiliza cuando la muestra es inestable, porque los compuestos inestables al inyectarlo, ok, se rompen en el inyector, ya le dije, en el inyector, a la hora de hacer el split, ok, o sin split. El calor descompone los compuestos inestables, pero si usted lo pone directamente dentro de la columna, eso se llama inyección en la columna, ¿ok? Entonces ya está en la columna, la temperatura ya es menor y comienza a separarse, ¿ok? Esa es la mejor respuesta. Gracias, profesor. Perfecto, muy bien. ¿Otras dudas? Mira, el viernes hago esto mismo. No sé si el parcial 5 pudiéramos revisarlo. Profe, espérese. Antes de que pase al parcial 5 que dice el compañero Carlos, fue hacer una... acabo de revisar y la tuve mala, que el volumen de retención depende de... Yo puse una El persona. volumen en esa misma. Ajá, en el mismo parcial. El máximo, el volumen. El volumen, el análisis, el volumen. El volumen de retención depende. Ajá. Ok. Sí, en la ecuación lo dice todo, ¿no? Depende de la temperatura, la presión interna de la columna, la atmosférica y del flujo. ¿Ok? También del flujo. Así que de todo. ¿Ok? De la columna, presión atmosférica del flujo. ¿Okay? Temperatura externa no hace falta. Son los factores que están. ¿Okay? La presión atmosférica sí influye. ¿Okay? Entonces la temperatura, la presión interna, la columna atmosférica y del flujo. ¿Listo? Gracias. Right. ¿Alguien más? Yo nada más tengo una pregunta del parcial 5 y ya es la última. Sí. Tranquilo, pueden
También lo pueden hacer el viernes. Es parcial 5. ¿Dónde está el 5, 5, 5? Parcial. Era sobre... Un momentito, voy a buscar parcial 5, óxido reducción. No. No, ese era de cromatografía supercrítica y... Ay, ya se me olvidó el título. Electroforesis. No sé, 6 electroforesis. No, el 5 es de Exclusión, HPLC. HPLC y exclusión. A ver. ¿Qué pregunta? La de cromatografía supercrítica, el ajuste más importante es... En Había... cromatografía, tengo que buscar para leerlo con calma. En una columna, en análisis. Repite la pregunta, En cromatografía supercrítica, empieza así. en cromatografía supercrítica, ok. Ajá, el ajuste más sí. importante es... Ambas. Tiene que ajustar la presión y la temperatura. La presión sola no me sirve. Usted puede tener mucha presión, si no tiene temperatura, o puede tener un líquido o puede tener un gas. Tiene que ajustar la temperatura y la presión. ¿Ok? La figura para eso sería el punto crítico. ¿No se acuerda? El concepto de punto crítico. Recuerda que hay varias líneas de gráficos de presión y temperatura. Dependiendo de usted cómo ajuste la presión y la temperatura, usted puede tener un líquido, un gas, un supercrítico, un punto triple, etcétera. De que ha ajustado los dos, ¿ok? ¿De acuerdo? Listo, profe, ya esa era la única que me quedaba. No, profesor, yo tengo una de ese mismo. De ese mismo, venga para acá. Las bombas empleadas en HPLC ultra rápida llegan a presiones de hasta... Pues a ti 50,000. ¿Dónde está eso? Las bombas, sí, 50,000. Es el que más alto. Yo puse el ejemplo, yo le expliqué la bomba que usa el rubidio, ¿se acuerdan? A 50,000. Para HPLC ultra rápida. Gracias. Okay. Y eso 50,000 es mucho. Usualmente en los laboratorios se usa de 2 a 5,000. 10,000 ya es alto. 50,000 es una locura. ¿Ok? Solo en HPLC ultra rápido. ¿Para qué? Para hacer un análisis en 10 segundos, ¿no? Te pagas 100, $200,000, pues ya, eso es todo. Porque hacer esto no es fácil. 50,000 PC es mucho. Con la precisión y exactitud que se requiere. ¿Listo? Y entonces, ajá, Antes. ahí El mismo. supresor, del mismo parcial. El supresor de analitos en HPLC iónica. Su función. Sí, es quitar los iones, ¿eh? Vector universal, si un compuesto, una columna. Estoy leyendo con permiso, un análisis. Cambio iónico. Supresor. Aquí está. Es cancelar los iones conductores formados. Porque recuerden que en una columna de intercambio iónico, ¿ok? En HPLC iónica, HPLC, ¿no? Ese intercambio iónico. Si usted tiene un sodio, se queda el sodio y se desprende H+, se desprende un ion. Y al final, el detector de conductividad va a detectar el H+. ¿Okay? Si le pone un cloruro, se libera OH o sodio. Se va liberando iones. Entonces, la idea es suprimir todos los iones que están formando. De modo que los únicos iones que se detecten sean los iones que se eluyen. ¿Okay? Se eluyen. Y no los iones formados por el intercambio. Okay. Yo le expliqué bien esto, bien con calma, okay. Pero al final esta es la respuesta que explica todo. Cancelar los iones conductores formados. Okay. Gracias, profesor. Bien. Y recuerda también el buffer. Usted tiene que usar un buffer. Usted quiere analizar cloruro, pero el buffer es de carbonato. El cloruro está en 1 parte por millón y el buffer está a 1000 partes por millón. Usted va a tener 1000 iones formados para detectar uno.
usted no va a detectar nada. O sea, hay que eliminar todos esos iones conductores formados, principalmente por el buffer. De modo que usted pueda detectar un ppm de cloruro o de cualquier ion. Este es una especie de accesorio. Eso no es realmente un accesorio. Es tan importante que usted sin eso no puede hacer nada. ¿Ok? El supresor de analito es extremadamente parte integral del HPLC iónico. ¿Ok? No es un accesorio así nomás. Muy importante esa parte. Bien, otra pregunta. Profe, yo tengo 2, pero del parcial 6. Parcial 6. Profe, espérese, antes que se vaya al parcial 6. Esto. Ahí en el parcial 5, Ajá. en la pregunta donde dice que a medida que se disminuye el tamaño de una partícula de soporte en HPLC de color A medida, vamos a buscar a medida. A medida. El primerito, sí. A medida que disminuye el tamaño de... esa misma, de partícula de un soporte en HPLC. Ajá, la eficiencia. Aumenta la eficiencia. La eficiencia. ¿Okay? Recuerden, ¿viste? Que más chiquito la partícula es mejor, pero se tapa. Entonces, para evitar que se tape, hay que tener una bomba. Y el precio de la bomba complica todo, pero bueno. El uso de la bomba es porque las partículas son tan pequeñas para aumentar la eficiencia que hay que usarla. Hay que disminuir la partícula. Pero entonces hay que ponerle una bomba. Y ahí es donde se complica todo el HPLC. Si no hubiese problema de tamaño de partícula para aumentar la eficiencia, usted usaría la gravedad o una jeringuilla para que baje el solvente. Pero el hecho de que usted quiera tanta eficiencia, se disminuye mucho la partícula. Si disminuye mucho la partícula, se tapa la columna. Si se tapa la columna, tiene que usar una bomba. Si es una bomba, se complica el sistema. Se vuelve un sistema cerrado que de cientos de dólares sube a miles de dólares. ¿Ok? ¿De acuerdo? Capiche. Gracias, profesor. Bene. Siguiente. ¿Alguien me decía del 6 por ahí? Y yo, las del 6. Sí, dame 6, 354, 6. A ver. Ajá, la que era, dije, la electroforesis es una técnica cromatográfica. ¿Esa cuál era? Iónica. ¿Okay? Porque existe electroforesis plana. Existe en columna. ¿Okay? Molecular no existe. Es un invento mío muy bonito. Y es iónica porque todos deben tener iones. ¿Por qué debe tener iones? Porque debe tener carga. ¿Y por qué hay que tener carga? Porque la electroforesis usa un polo positivo y un polo negativo para traer las cargas. Si no hay carga, no hay electroforesis. Hay cromatografía de elusión. ¿Okay? Que dudo que vaya a eluir sin el uso de una bomba. Entonces tiene que ser iónico, tiene que haber iones. El negativo va al ánodo y el positivo va al cátodo. ¿Ok? Ajá. Y la de en la electroforesis capilar, el detector más utilizado es... Entonces, electroforesis, ok, la zonal. Y eso estaba en la presentación. Yo le daré la presentación. Ahí dice, la zonal la más utilizada. Ahí mismo lo decía. No, profe, el detector. ¿Ah? El detector más utilizado. El detector, ¿dónde está el detector? Usted veo la electroforesis. En la electroforesis capilar, el detector más utilizado es... Tiene que decirme cómo comienza el enunciado, porque aquí hay tantas letras aquí. En electroforesis dice, en la separación, en azul, bromuro. Ve, aquí hay otro problema, ve. No me aparece mi gancho. Es el de fluorescencia. ¿Vio? Sí, profe.
Bueno, ¿Y qué ahí puso? sí, fluorescencia. Sí, aquí no me aparece el gancho. Estoy seguro ya lo había puesto, pero es que bueno, cuando se sube todo el examen, okay, el ganchito es un dígito de los miles de dígitos que se envían. Ok, lo estoy corrigiendo. Fluorescencia. Aquí todo va a tener que, se va a corregir automáticamente. Sin hecho, fluorescencia. Entonces eso se va a corregir automáticamente y al final debe aparecer la corrección. Muy bien. Sigan preguntando. Sí, vamos puliendo poco a poco los exámenes. Profe, ya me llegó el 3, me lo envió. Ajá, ¿y qué? Pero ¿Sabían o mal? llegó igual. Igual. O sea, sí, entonces ahí ya sí. Déjame anotar su nombre, me dijo. Guevara Carlos. Vara Carlos. Ajá. ¿El examen cuál es? ¿Parcial? Parcial 3 que habla sobre, creo que era parámetros cromatográficos. Okay, parámetros. Sí. Ok. Yo se lo voy a pasar a un PDF, lo voy a imprimir y se lo envío como PDF a su nombre. Ok. Está bien, profe. Okay. A ver, ¿alguien más? Sí, profesor, yo tengo 2 preguntas sobre ese mismo parcial. ¿Cuál? Diga el número. ¿El 6? El 6. 6, dígame. La pregunta que decía en la separación del DNA en gel de agarrarse en condiciones estándares, estas migran siempre. La separación, debemos encontrarlo. Usted está leyendo, esa es trampa. La separación. ¿Cómo comienza el enunciado? Así de la separación. En la separación del DNA. En la separación del DNA. En la separación del DNA. Ok. En la separación del DNA. En condiciones estándares, estas migran siempre. Ok. Recuerda que el DNA siempre se vuelve negativo por la formación de los fosfatos en el DNA. Ok. Y los negativos van hacia el positivo es el ánodo. ¿Ok? Van siempre hacia el polo positivo, al ánodo. Siempre. Por el DNA, porque en el caso del DNA, hay otras moléculas que no son así. Como dice DNA en gel de agarose. Son las condiciones estándares de trabajo. El típico. ¿Cuál es ¿Ok? la respuesta? ¿Si el polo positivo o el ánodo? El ánodo es positivo. Ánodo positivo. Okay. Y eso no es cuestión de oxidación o reducción, es migración. ¿Ok? Porque el positivo jala el negativo. ¿De acuerdo? Y al jalarlo lo va llevando, lo va eluyendo en el gel. Ese es el concepto de ánodo, porque ese término se usa en electroforesis. Ok, yo le llamaría positivo y negativo, ¿no? Pero bueno, son términos que se utilizan, pero el concepto hay que mantenerlo. En oxidorreducción se usa también ánodo de cátodo. Ánodo en oxidorreducción es donde hay oxidación. Y no siempre donde hay oxidación es el mismo compuesto. Porque usted puede convertir un sistema redox oxidante en un redox reductor. Si usted le pone una fuente, una pila. Aquí no, porque esto es atracción positivo o negativo. El DNA que es negativo va a ser siempre jalado hacia el polo positivo, que se llama ánodo. ¿Ok? Sí, profesor. En la otra es en electroforesis capilar a mayor tamaño de pares de bases, el número de platos teóricos obtenido es, las opciones son mayor, menor y no se ve afectado. Perdón, ¿cómo comienza el enunciado? En electroforesis capilar a mayor tamaño de pares de base. Ok. El número de platos teóricos, es mayor. Recuerda la ecuación que ustedes hicieron un problema ahí, ¿no? La ecuación. A mayor número, a mayor peso molecular, pero recuerda que en el electrofluoresis no se usa peso molecular, sino a mayor pares de base, ¿no? Es un a mayor PV.
pares de bases. A mayor tamaño, entonces, recuerda que había una movilidad diferente, menor, pero esa movilidad, usando la ecuación, fíjense la ecuación de platos teóricos, n es inversamente proporcional a ese coeficiente. Y ese coeficiente mejora a mayor número de peso molecular. ¿Okay? Y hay un problema ahí, ¿te acuerdas? En el caso del litio y una molécula de una proteína. El litio pesa 50, 60 y la proteína era 100,000. El número de platos en la proteína era varios millones. El número de platos en el litio era unos cuantos miles nada más. O sea, a mayor tamaño, el número de platos se separa mejor. ¿Ok? ¿Ok? Está bien, gracias, profesor. Sí, cómo no, cómo no. Profesor, una última, la del bromuro de tidio. Ajá. El bromuro. ¿Cómo comienza el enunciado? El bromuro. ¿Okay? Sí, el bromuro de tidio. Bueno, voy a buscar el bromuro. Ajá. Ok. Sí. Se utiliza para detectar los analitos. Produce cáncer, pero no detecta cáncer. ¿Okay? No se usa la frente de análisis, se usa el azul de bromotimol. Y el inicio tampoco se usa para el inicio del análisis. El inicio del análisis no interesa. El inicio del análisis se marca con el pocito. Es detectar los analitos. Recuerda que es el cromóforo que se utiliza, el revelador, el bromuro de tidio, que se incrusta dentro del ADN. ¿Ok? Y al poner luz ultravioleta se pone fluorescente. ¿Ok? Es para detectar los analitos. Gracias. Ok. Bien, viernes nos estamos viendo, pero fíjense, ¿cuál era? Me quedaba el parcial que tenemos que corregir los 7 puntos. ¿Qué número era? El 6, profe. El último, el 6. Ajá, aquí lo tengo. Ok, voy a correrlo de una vez. Ok, entonces terminamos hoy, pues, y nos vemos el viernes para cualquier otra duda que tengan. ¿De acuerdo? Nos vemos, profe. Ok, chao, muchachos. Chao. Chao, profe. Chao, profe, Gracias, profe. gracias. Chao, ladies and gentlemen. Chao, profe. Bye bye.